Ya, yo no tengo una molécula de hemoglobina por cada glóbulo rojo, tengo millones. Pero supongamos que todos los millones de hemoglobina que han venido en este glóbulo rojo están llenas. Ya no se puede necesitar más oxígeno. Necesitaría que venga otro carro nuevo, vacío, o más o menos con espacio, no tanto vacío tal vez. Y otro nuevo, y otro nuevo, y otro, o sea, en otras palabras, mientras yo renueve más frecuentemente la sangre, o sea, mientras más perfusión haya, el oxígeno podría seguir pasando. Pero tiene un límite, obviamente, porque la cantidad de sangre que va a pasar por acá por unidad de tiempo está limitada por la cantidad del trabajo del corazón. El corazón tiene un gasto cardíaco determinado y el gasto cardíaco no sube más allá de 5 veces. O sea, si tu gasto cardíaco usualmente 5 litros por minuto, incluso en el ejercicio la cantidad de sangre que bombea el corazón no llega a ser más allá de 25 o 30 litros por minuto. O sea, 5 a 6 veces más, no sube más. ¿Bien? Entonces nunca va a pasar más sangre por ahí. Por eso tiene un límite. ¿Bien? Ahora, si este valor de acá es 100 milímetros de mercurio, después de haber hecho el intercambio, cuando ya salió, significa que acá la presión alveolar del oxígeno, esto ya después del intercambio, también debe ser la misma que está acá, por 100 milímetros. Y ahora tú miras, ¿y por qué me importa este valor de acá, sobre todo este de acá? Bueno, te importa porque si te has dado cuenta, este valor de acá coincide con qué tan unida está el oxígeno a la hemoglobina. Y de hecho eso tú ya lo conoces, porque lo has estudiado en Morfo 2. Y esta curva, si no, te lo va a recordar. Acá está el porcentaje de saturación de la hemoglobina y acá está la presión arterial de oxígeno medida en milímetros de mercurio. Y estoy más que seguro que Morfo 1, perdón, te enseñaron esto. ¿Bien? Si no, bueno, ahorita lo vemos. ¿Bien? Que la relación es así. La curva de disociación de hemoglobina, ya se acordaron. ¿Bien? Ahora, que tenga esta forma de S, para hacerlo práctico y no complicarlo, significa que tiene un efecto facilitado. Ahorita explico qué significa eso. En términos bioquímicos le van a decir alostérico. Significa lo siguiente. Si el valor de la presión de oxígeno, o sea, la concentración de oxígeno en la sangre, en el plasma, es esta de acá, y yo ploteo estos valores, tendría este porcentaje de saturación, o sea, no llegó al 100%. Si ahora, mira, yo duplico esto, más o menos por acá, ¿okay? Yo diría, debería ser el doble, no va a ser el doble, mira. Ah, es mucho más. Sí, es mucho más. ¿Por qué? Porque significa que, a pesar, uno diría, sí, con un valor de, no sé, 20 de presión arterial de oxígeno, yo tengo este porcentaje, con 40 debería tener el doble porcentaje de unión. No, no necesariamente. Porque como tiene una forma de S, significa que el efecto es facilitado. ¿Qué significa esto? Cuando el oxígeno se une a la hemoglobina, en su primer sitio de unión, le hace más fácil al siguiente oxígeno que se une al siguiente sitio de unión. Y esos dos juntos le ayudan al tercer oxígeno que se une más fácil. Y esos tres juntos le ayudan al cuarto oxígeno que se une más fácil. Por eso, mientras más concentración de oxígeno hay en la sangre, más fácil es unir el oxígeno a la hemoglobina. Por eso es que la curva no es una recta, sino es una curva justamente. La cuestión es que va a haber un momento en donde esta curva, perdón, se hace así, plano, o sea, alcanzó una meseta. Y eso más o menos, este porcentaje donde acá tenemos el 100% de unión a la hemoglobina, coincide, y esto no es magia, cuando tu presión arterial de oxígeno es 100 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué pasaría si tu presión arterial de oxígeno no es 100 milímetros de mercurio, sino menos? Tu saturación de oxígeno, o sea, el grado de unión de oxígeno y hemoglobina va a ser menor. Por ejemplo, si te vas a la altura, otra vez. Si te vas a la altura, debido a que la presión inspirada de oxígeno va a caer, ¿y sabes por qué? El gradiente va a ser más chiquito, va a ser más difícil para el oxígeno pasar. El resultado va a ser que la presión arterial de oxígeno va a ser más pequeña, no va a ser 100, va a ser por acá, digamos. La saturación va a ser menor. Por eso tu saturación cuando te vas a la altura normalmente baja. Bien. ¿Qué hace tu cuerpo entonces si tengo esa menor concentración de oxígeno en mi sangre? A largo plazo, una de las cosas que tendría que hacer es aumentar estas moléculas, pues, ¿no? De hemoglobina y de glóbulos rojos. Por eso es que a largo plazo tienes más hemoglobina y más glóbulos rojos cuando te vas a la altura. Pero eso es a largo plazo, para eso va a pasar 2 o 3 semanas. Bien, pero de manera aguda tiene que haber algo que yo haga, porque de lo contrario el oxígeno estaría bajo. Claro,
Bien, respirar más profundo, más frecuente, hiperventilar, en otras palabras. Muy bien. Eso no es el respiratorio. El aumento del glóbulo rojo no lo hace el respiratorio. Eso es una modificación hematológica. Bien. Pero de ahí, aprovechando eso, ya entenderá qué pasaría si yo tuviese menos hemoglobina naturalmente, tengo anemia, o si tengo menos glóbulos rojos porque tengo anemia, cualquiera sea la causa. Va a ser más difícil para el oxígeno tener un valor adecuado de unión a la hemoglobina, porque obviamente menos hemoglobina. Pues. Bien, ok. Ahora, estos valores de presión arterial de oxígeno normalmente deberían de ser entre 90 y 100 milímetros de mercurio. Con esto yo hago que la saturación de oxígeno esté entre el 95 y el 100%. ¿Bien? Pero ¿hay un valor mínimo? Sí, hay un valor mínimo. Lo mínimo que deberías tener o por debajo de este valor ya va a ser hipoxemia. ¿Bien? Definimos hipoxemia. Hemia, porque es en sangre. Cuando esta presión arterial de oxígeno es menor a 80 milímetros de mercurio. ¿Bien? Menor a 80 milímetros de mercurio. ¿Ok? Ahora la cuestión está en la siguiente. Si mi presión arterial de oxígeno es menos de 80, supongamos por acá. Bien, 70 digamos. Mira cómo va a estar mi porcentaje de saturación de la hemoglobina. Va a ser menor. Va a ser un porcentaje menor. Y eso yo no quiero. Por una sencilla razón. Si yo tengo menos oxígeno en nivel de hemoglobina, tengo también menos oxígeno que entregar. Entonces cuando mi hemoglobina, cuando el glóbulo rojo pase por el tejido, al que tiene que entregar el oxígeno, no tiene mucho que entregar. No está menos cargado. Así que ahí viene la cuestión. Tendría que buscar que cargar más. Una forma de cargar más a largo plazo es tener más carros. Más hemoglobina, más glóbulo rojo. Pero es a largo plazo. Hasta ese momento yo ya me puedo haber muerto. Antes de eso tiene que haber otra cosa. Entonces tengo que meterle más pasajeros. Para meterle más pasajeros tendría que hacer más llamado, ¿no? Entonces tendría que hacer que entre más aire. O sea, tengo que hiperventilar. Pero ¿cómo sé que tengo que hiperventilar? Necesito darme cuenta de que el oxígeno bajó en la sangre. Eso significa que tengo que tener sensores que detecten el nivel de oxígeno en la arteria. Bien, los quimioreceptores. Bien, esos son los principales que nos van a interesar en este caso. Entonces, estos quimioreceptores, ¿sí? Como dice su nombre, son receptores químicos que lo que sensan es tanto el nivel de oxígeno como el de CO2. Bien, tenemos dos grupos. Quimioreceptores que son centrales porque están en el sistema nervioso central, específicamente cercano al líquido cefalorraquídeo. Y tenemos quimioreceptores que llamamos periféricos porque no están en el sistema nervioso central, están en la periferia. Periféricos. Estos periféricos son dos a su vez: los aórticos y los carotídeos. Y sobre todo esto de acá me importa más, los carotídeos. Bien. ¿Dónde están? En el mismo sitio donde estudiamos regulación de la presión arterial, en el callado de la aorta, los aórticos, y en la bifurcación de las carótidas, entre carótida común que se bifurca interna y externa, ahí están los carotídeos. Bien, los carotídeos, en general todos los periféricos, bien, son más sensibles al nivel de oxígeno. Los centrales también lo pueden captar, pero sobre todo los periféricos. Entonces, ¿qué pasaría si, como en este caso, hay menos oxígeno en la sangre? Eso lo va a sensar muy fácilmente el periférico, sobre todo el carotídeo. ¿También lo puede sensar el central? Sí, también lo puede sensar el central. No sé. Pero no es tan fuerte. ¿Bien? Mucho más fuerte es este de acá. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que los receptores tanto carotídeos como aórticos están bien vascularizados, o sea, reciben buena cantidad de sangre. Y como reciben buena cantidad de sangre, se dan cuenta cuando hay buen contenido de oxígeno o no. ¿Sí? El mecanismo específico es el siguiente, resumido. ¿Bien? Cuando hay menos oxígeno en la sangre, va a entrar menos oxígeno a estas células, a estos quimioreceptores. ¿Bien? Estos quimioreceptores tienen unos canales especiales, que son canales de potasio regulados por ATP. ¿Qué significa esto? Si yo tengo menos oxígeno, en esa célula voy a formar menos ATP. Y si formo menos ATP, no voy a poder controlar este canal de potasio. Ese canal de potasio se va a mantener cerrado. Bien,
Y como se mantiene cerrado, lo que va a suceder es que el potasio no sale de la célula, se queda atrapado en el quimiorreceptor. Y al quedarse atrapado, se despolariza la célula. Cuando una célula se despolariza, hace algo. En este caso, el quimiorreceptor periférico, cuando se despolariza, libera moléculas, como por ejemplo acetilcolina, como por ejemplo dopamina y otras cosas más, que excitan a nervios que están ahí circundantes. Y nervios específicamente de las ramas del nervio glosofaríngeo y del nervio vago. Así funcionan tanto los aórticos como los carotídeos. Entonces por acá van a ver neuronas de los nervios de los pares craneales número 9 y número 10. Bien, número 9, glosofaríngeo, número 10, vago. Y estas neuronas que acaban de ser excitadas tienen que enviar su información a algún lugar, al bulbo raquídeo. Bien, para hacer la integración. Y si te acordarás cuando llevaban la información al bulbo raquídeo, estábamos viendo la regulación de la presión arterial, eso hacía que esa información generara que se activara el sistema simpático y bajara la actividad parasimpática. Y por eso me podía subir la presión arterial. Ese es el lado de regulación de presión arterial. Pero si yo voy al lado de regulación de la ventilación, estos mismos nervios me van a llevar la información al bulbo raquídeo, pero una sesión especial. Bien. Acá va a estar el bulbo raquídeo. ¿Sí? Este va a ser el bulbo raquídeo. Y en el bulbo raquídeo va a haber una zona que va a recibir inicialmente esta información. Esa zona se llama el núcleo del tracto solitario. ¿Bien? Y cuando llegue esta información de estos nervios, acá está. ¿Mira? No, debería ser así. Ellos van a integrar y le van a dar la información a un grupo de neuronas distintas. Ese grupo de neuronas distintas que ahorita voy a dibujar forman lo que llamamos los centros respiratorios. En nuestro tronco encefálico, bien, tenemos tres partes del tronco encefálico: el mesencéfalo, que está justo debajo del cerebro, la protuberancia y finalmente el bulbo raquídeo, que se conecta con la médula espinal. En el bulbo raquídeo hay grupos de neuronas que controlan la ventilación. Bien, son centros respiratorios que están en el bulbo raquídeo, por eso llamamos centros respiratorios bulbares. Pero también hay grupos de neuronas que pueden controlar la respiración que se encuentran en la protuberancia. Así que esos serían centros respiratorios de la protuberancia. Bien, ¿cuáles son los más importantes? Los que están en el bulbo raquídeo. Y de los que están en el bulbo raquídeo hay dos, bien, que se llaman unos grupo respiratorio dorsal y el otro se llama grupo respiratorio ventral. ¿Por qué se llaman así? Porque el grupo respiratorio dorsal está en el dorso, en la parte posterior del bulbo raquídeo, y el ventral está delante del bulbo raquídeo. ¿Sí? De estos dos grupos respiratorios, el grupo respiratorio dorsal es el que controla nuestro patrón rítmico de la ventilación. ¿Qué significa esto? Tú ahorita estás respirando a una cierta frecuencia y a una cierta profundidad y ni siquiera lo estás pensando. Eso significa que tiene cierto componente de automatismo, algo así como la frecuencia cardíaca. Ese componente de automatismo ya está en tu cerebro, específicamente en el grupo respiratorio dorsal del bulbo raquídeo. Pero, a diferencia de lo que pasa con la frecuencia cardíaca, esta puede ser modificada, esta actividad del grupo respiratorio dorsal puede ser modificada a voluntad incluso. Porque si tú quieres, ahorita puedes hacer y deja de respirar, o puedes hacer y aumenta la respiración, la ventilación. O sea, tiene control voluntario. Bien, a ese grupo respiratorio específicamente es al que va a llegar esta información. Vamos a ponerlo así. Esto de acá se va a llamar grupo respiratorio dorsal. Recuerda que esto forma parte del centro respiratorio bulbar porque está dentro del bulbo raquídeo. Bien, grupo respiratorio dorsal es el conjunto específico de neuronas que regulan el patrón de respiración en nosotros. Bien, ahí están estas neuronas. Y mira, una vez que estas neuronas han recibido esta información, obviamente le está llegando un mensaje a ellas. Bien, estas neuronitas de color rojo se van a comunicar, mira, por acá y por acá, con músculos. Porque si yo quiero aumentar la ventilación, tengo que o aumentar la frecuencia
o aumentar el volumen corriente, o las dos cosas. Ahora, los músculos de la inspiración, tú ya sabes cuáles son, principalmente el diafragma y intercostales externos. Bien, hoy eso significa entonces que estas neuronas que están viajando acá, estos nervios serían el frénico y los nervios intercostales. Sí, esos van a recibir orden de esos lugares. Bien, y ahora, si diafragma y músculos intercostales externos aumentan su trabajo, significa que va a aumentar el volumen corriente, también puede aumentar la frecuencia respiratoria, y si estos dos aumentan, significa entonces que aumentaría la ventilación alveolar. Ya sabes que es la ventilación alveolar, la cantidad de aire que le llega al alveolo. Y eso es lo que yo quería, porque si yo aumento la cantidad de aire que le llega acá al alveolo, ¿qué es lo que va a pasar? Temporalmente se va a quedar atrapado los oxígenos, por lo tanto la presión de oxígeno va a ser mayor, con lo cual bueno, no tan artificialmente, pero de alguna manera compensada, estoy intentando subir esta presión de oxígeno para que haya más gradiente y pueda pasar más oxígeno y se mueva más fácilmente la hemoglobina. Esa es la intención. Pero para eso sí es necesario este quimioreceptor. Si este quimioreceptor no funciona, yo lo hiperventilo. Y eso es lo que tienes que darte cuenta. La respuesta ante una baja de oxígeno en tu sangre es y debe ser la hiperventilación. La pregunta es, ¿la hiperventilación será un mecanismo que pueda ser sostenido durante mucho tiempo? ¿Por qué no? Muy bien. Claro, los músculos se cansan, muy bien. Entonces no va a ser eterno, pues. Así que, ¿por qué te digo esto? Porque lo clásico es que uno piensa, entonces las personas que viven en la altura andan hiperventilando. No, pues, porque ellos ya viven ahí hace años. Si de hecho tú le mides la frecuencia respiratoria, ellos tienen la misma frecuencia respiratoria que tú. O sea, entre 12 y 20 respiraciones por minuto. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que en cada respiración, ellos no meten 500 mililitros como un costeñito de acá, pues. Bien, meten mucho más. Porque ya hubo una adaptación en el tiempo que ha modificado su estructura torácica, la fortaleza de sus músculos respiratorios y demás. Pero no están hiperventilando. Bien. Eso sería si tú viajas ahorita a Puno. Te bajas del avión, estás en Puno, vas a tener que hiperventilar. Tienes que hiperventilar para intentar corregir ese desbalance de oxígeno temporalmente. Bien. Ahora, que eso logre ser o no eficiente depende de muchas cosas. Bien. Pero bueno, ¿hasta acá está claro esto? Bien. Ahora, una cosita. Este valor, por si acaso, voy a anotarlo. Este valor de acá es a nivel del mar. A nivel del mar tenemos este rango de presión arterial de oxígeno. A nivel de la altura, si llegas obviamente de manera aguda, no vas a tener ese valor, va a ser menos. Ahora la pregunta es, ¿y la presión arterial de oxígeno de las personas que ya viven años ahí? Tampoco es 90-100, es un poquito más bajo. Entonces no logran tener buena entrega de oxígeno, sí, pero por otras razones. Bien, compensan de otra forma. Una forma de la que compensan, estos han estudiado en población etíope, bien, es que la hemoglobina, cuando está cargada, al momento que pasa por los tejidos, entrega oxígeno. Eso lo hace dependiendo de algunas cosas. Bien, en estas personas, por ejemplo, en etnias de Etiopía, lo que se ha encontrado es que esa descarga es mucho más facilitada. Entonces, no importa si ventilan más o menos, porque el oxígeno tiene una facilidad para desprenderse del hemoglobina a nivel del tejido. Es una modificación genética. Bien, pero eso es porque ya tienen años y años viviendo ahí, pues. ¿Sí? Miles de años, de hecho. Bien, ya son adaptaciones, que son otra cosa. Dime. Sus ciclos serían con lo mismo, ¿verdad? Con esta adaptación. Lo más probable es que sí, correcto. Y si es que ese hijo se viene a vivir acá y digamos, bueno, a Lima y tiene hijos. Generación tras generación se va perdiendo, eso si es que no estás expuesto al ambiente. Sí. Ahora, en el caso de los peruanos es algo un poco diferente, pues no tenemos las mismas características genotípicas que los etíopes, ni que tampoco los de las etnias que viven o vivieron en el Himalaya. Pero dentro de todo también hay algunas cosas parecidas. Bien. Solamente les dejo esto acá en consideración por una razón. Porque nosotros como país
tenemos una población que vive a altitud de manera importante, no es poca, ¿bien? De hecho, en el mundo, sabemos que en Perú es donde está la ciudad más alta a nivel del mundo poblada, que es Cerro de Pasco, ¿bien? No significa que tengamos la mayor altitud. La mayor altitud la puedes encontrar en el Everest, en el Himalaya, pero a ese nivel de altitud viven muy poquitas personas. Nosotros tenemos el lugar más alto del mundo, más poblado, Cerro de Pasco. Bien. Y para que tengas una idea, se calcula que más o menos un 10 a 15% de toda la población del Perú vive por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. O sea, no es poca cosa. Y la cuestión es que nosotros todo lo estudiamos en función a las variables de lo que sucede a nivel del mar. Y cuando en algún momento, por esto que te he comentado, te toca hacer salud y te toque tal vez en altitud, tú vas a ir con la mente de lo que te han enseñado a nivel del mar. Y después cuando mides, vas a darte cuenta que en esa persona es diferente. Y la científica me estafó. Es que lo que pasa es que tenemos el problema de el paradigma de que todo lo miramos desde donde vivimos nosotros. Pues es lógico, ¿no? Vivimos en la costa, la mayoría, casi todo el Perú, bien. Por eso miramos a todo como si fuera solamente nivel del mar, pero no funciona así. Vamos ahora con el CO2. Así como queremos regular al oxígeno, también tenemos que regular el CO2. Entonces, rapidito con el CO2. Acá está nuestro alveolito, otra vez, está realizado por neumocito tipo 1. Y ahora vamos a poner por aquí otra vez el capilar. Bien, solo que en este caso no vamos a hablar del oxígeno, sino del CO2. Bien. Igual. Por este lado está la sangre que fue bombeada del ventrículo derecho, pasó por la arteria arteria pulmonar, y acá tendríamos ahora una presión venosa de CO2. La presión venosa de CO2 va a ser más o menos 47 milímetros de mercurio. ¿Bien? Y ahora tendríamos que ver cuánto de CO2 llegó al alveolo, prácticamente cero. Presión inspirada ahora de CO2 sería 0. Si lo redondeamos, ¿bien? Porque si hago el mismo cálculo, rapidito, sería lo mismo, 760 menos 47, se nos cambió, sigue siendo 713, pero ya no multiplico por 21%, sino por el porcentaje de CO2 que hay en el aire, que es 0.004, o sea, básicamente cada vez es multiplicado por 0. Por eso te das cuenta, entonces, que el CO2 tiene gradiente para salir, ¿bien? Y por eso sale. Ahora, la cuestión es, así como te dice recordar que el oxígeno es un gas insoluble, acá tienes que recuerda, ¿bien? El CO2 es gas soluble, más bien. Soluble. ¿Y eso por qué es importante? Porque a diferencia de lo que pasaba con el gas insoluble, el gas soluble, justamente cuando se mezcla con el líquido, casi no cambia su presión. Y eso significa lo siguiente. Cuando el CO2 se encuentre con este gradiente, va a salir. Yo diría, bueno, pero va a salir hasta el momento en que los dos lados sean iguales y tal vez acá podría llegar a ser 0. No, ¿por qué? Porque cuando el CO2 interactúa con el agua, se lo comenté creo la semana pasada, el CO2 mezclado con el agua forma una reacción que nos permite bidireccionalmente de los dos lados formar ácido carbónico. Y este ácido carbónico se va a disociar a su vez en hidrógeno y bicarbonato. ¿Bien? Pero como es bidireccional, eso significa que está en una balanza. Si este lado empieza a pesar mucho, tengo que ponerle peso al otro lado para que se equilibre. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo tuviese demasiado CO2, estoy cargando este lado de la balanza, tengo que ponerle más peso acá, ¿qué es lo que va a pasar? El CO2 se va a empezar a convertir hacia este lado de acá. Con lo cual los dos lados otra vez se equilibran en peso. Pero ahora, al revés, si el CO2 está que se va, como en este caso, estaría bajando el nivel de CO2 en la sangre temporalmente. Pero entonces significa que este lado izquierdo estaría pesando más. Tengo que ponerle más peso al lado de CO2. ¿Qué tendría que hacer? Agarrar el bicarbonato que tengo, juntarlo con hidrógeno, formar ácido carbónico y reformar el CO2. Y si vuelvo a formar el CO2 significa que otra vez tengo gradiente para que siga saliendo. Y para que siga saliendo, y para que siga saliendo, y para que siga saliendo. ¿Qué cosa es lo que lo va a limitar? La cantidad de aire que salga. Por eso el CO2 se limita por la ventilación. Allá el oxígeno se limitaba por la perfusión, la cantidad de sangre. CO2 se limita por la ventilación. Bien. Si yo entonces hago esto, estoy hiperventilando,
¿Sí? ¿Va a entrar más oxígeno? Sí, pero mucho más fácil va a ser que salga CO2. Por eso una consecuencia de la hiperventilación es que el CO2 en tu sangre baje. ¿Sí? Eso es muy importante. Después de que ha salido este CO2, después de ese intercambio, el valor que me queda en la sangre arterial es esta. Presión arterial de CO2 es 40 milímetros de mercurio, más menos 5. O sea, 35-45. Bien, aprende ese valor porque en ácido base lo vamos a ver. 35-45. Bien. Ok. ¿Por qué no llega a ser 0? Bueno, pues significa que se estuvo volviendo a formar. Pues estaba saliendo, se volvió a formar. Estaba saliendo, se volvió a formar. Hasta que en algún momento, bueno, sí, llegó a salir algo más. Y por eso es que la presión acá es de 40. No es 47. Bien. Ok. Este valor también tiene que ser mantenido por una razón. Si te quedara mucho CO2 en la arteria, vas a formar mucho hidrógeno. Exacto, eso es una acidosis respiratoria. Apréndelo, recuérdalo ahorita porque en ácido base lo vamos a ver. ¿Ah? Y ahora, ¿qué pasa si tengo muy poco CO2? Se pone básicamente. Muy bien, alcalosis respiratoria. Entonces no puedo estar en ninguno de los dos extremos. Por esa razón, esto también tiene que ser controlado. Este es su valor normal. Otra vez voy a anotar acá. Este es el valor normal a nivel del mar. Si te vas a la altura, las personas que ya son residentes de altura no tienen exactamente este valor. Tienen el rango un poquito más alejado. ¿Ok? Pero esto de acá también tiene que ser censado entonces. Y va a ser censado otra vez por quimioreceptores. Quimioreceptores. Estos quimioreceptores otra vez eran centrales y periféricos. Solo que en este caso lo que nos importan son los centrales que están en el líquido cefalorraquídeo. Bien, los periféricos también pueden censar, pero ya sabes que los periféricos son un poquito más importantes para censar oxígeno. Entonces, si el CO2 sube o baja, eso lo va a censar fuertemente este de acá. Este de aquí va a censar muy poquito. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría si el CO2 se me empieza a subir? Voy a empezar a generar mucha acidez en la sangre. El quimioreceptor central se va a excitar mucho. Y al excitarse demasiado, me va a enviar la información acá. ¿Cuál es la respuesta? Hiperventilar igual. Para botar CO2. O sea, date cuenta, si el oxígeno baja en tu sangre, la respuesta debe ser hiperventilar. Si el CO2 sube en tu sangre, la respuesta debe ser hiperventilar. ¿Bien? Ahora, te pregunto. Supongamos que tienes una persona que por alguna razón, no importa cuál, bien, empezó a tener bajo nivel de oxígeno en sangre. Ese fue el problema inicial. ¿Bien? Empezó a bajarse el oxígeno en sangre. ¿Qué esperarías que pase inicialmente con el nivel de CO2? En sangre, obviamente. También va a bajar por hiperventilación. Eso que acabo de escribir es un tipo de insuficiencia respiratoria. ¿Bien? Tenemos insuficiencia respiratoria tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. La tipo 1 se caracteriza justamente por eso. Bajo nivel de oxígeno en sangre, por debajo de 80, pero el CO2 también baja. Porque significa que el problema estuvo con el oxígeno, pero la ventilación está respondiendo adecuadamente. Ahora, como la ventilación ya dijimos que es un mecanismo que no es perpetuo, porque nuestros músculos se pueden cansar, en algún momento podría ser que esa presión de CO2 no sea baja, sino que se mantenga estable, sea normal. Esté dentro de ese rango 40 más menos 5. Insuficiencia respiratoria tipo 1. Insuficiencia respiratoria tipo 2. Vas a encontrar que la presión de oxígeno es menor, es baja, pero la de CO2 no es baja, es alta. Entonces eso significa que este mecanismo de la ventilación no está funcionando. ¿Cuál podría ser el problema? De repente que tienes una depresión a este nivel. Hay fármacos, por ejemplo, que pueden lesionar, bueno, no lesionar, sino que pueden disminuir la actividad de ese centro respiratorio, el grupo respiratorio dorsal. Entonces podría ser que tu patrón de respiración sea más bajo, ventiles menos frecuentemente y menos profundo. Hipoventilas. Eso pasa cuando tomas benzodiazepinas, pasa cuando utilizan fármacos también para sedar, puede pasar también si has tenido un traumatismo craneoencefálico, bien, puede pasar si te pasas de copas también, el alcohol también deprime el centro respiratorio, bien.
Por eso es que en algún momento hasta ves si está respirando la persona que está recontra ebria, porque sí deprime el centro respiratorio. Entonces el problema ahí es que no estoy ventilando. La ventilación de por sí es el problema, está bajo. Obviamente si entra menos aire, entra menos oxígeno. Y si entra menos aire y sale menos aire también el CO2 se queda atrapado. Esa es la tipo 2, insuficiencia respiratoria tipo 2. Y después tenemos la tipo 3 y la tipo 4. Bien, la tipo 3 es la perioperatoria, cercana a la operación, está relacionada con, sobre todo personas adultas mayores, que tienen problemas para inflar su pulmón, o sea, tienen problemas de insuflación del pulmón. Bien. Y la tipo 4 tiene que ver ya no con la parte de la ventilación, sino con la falta de entrega de sangre al alveolo. Si llega aire al alveolo, pero no pasa sangre por él, no va a pasar el oxígeno ni va a salir el CO2. También es un tipo de insuficiencia respiratoria. 4 tipos. ¿Cómo los vas a diferenciar? Mirando estos valores. Valor de oxígeno en sangre, valor de CO2 en sangre. Y en función a eso puedes hacer tus deducciones. Obviamente también va a haber clínica, pues, ¿no? Va a haber disnea, puede haber o no taquipnea, o sea, aumenta la frecuencia respiratoria, puede o no haber cianosis, esa coloración medio azulada que se genera porque no se ha oxigenado la sangre. Bien, todo eso podría estar o no variablemente dependiendo del tipo de insuficiencia respiratoria. Y dependiendo de eso también ya verás, como lo vimos la semana pasada, si le puedes administrar oxígeno o no, en el sentido de si va a mejorar dando el oxígeno a más porcentaje en el aire que respira. Bien, ok, solamente para cerrar, hay otros tipos de receptores, muy rápidamente lo proyecto, bien, que son los siguientes. Estos receptores ya no tienen que ver con la capacidad de sensar compuestos químicos, sino más bien con otras cosas. Por ejemplo, tenemos a estos receptores que hacen el reflejo de Hirenbreuer. Este de acá te lo van a preguntar en el examen. Bien, por eso te lo tengo que comentar. Es el reflejo de insuflación. Son receptores mecánicos. Cuando tú inflas el pulmón, se estira. Pero estos receptores lo que tienden a hacer es a proteger a que no se infle demasiado el pulmón. Sobre todo cuando el volumen corriente supera, como dice acá, más de 1 litro. ¿Bien? Entonces cuando yo inflo el pulmón, se distiende. Y ahí en el momento de la distensión hay receptores que sensan ese estiramiento. Y lo que buscan es hacer que se deprima el centro respiratorio para que baje la ventilación y no me infle tanto el pulmón. Es un mecanismo de protección. ¿Bien? Pero ya sabes que eso sucede sobre todo con volúmenes corrientes que son más de 1 litro. ¿Bien? Ok. Un tipo de receptor. Otro tipo de receptor adicional. Esos anteriores eran de adaptación lenta, o sea, se demoran en actuar. Estos son de adaptación rápida, o sea, responden muy rápido. Son los receptores de irritación. Y no solamente están en el pulmón, sino que también están en otras regiones, como por ejemplo en las vías respiratorias más superiores. Pueden generar reflejo de la tos, pueden generar un reflejo de broncoconstricción, pueden hacer que aumente el tiempo de inspiración. Bien, por ejemplo, esto se puede disparar, para que tengas una idea mucho más clara, en las personas algo así como que son alérgicas y de repente están expuestas a un agente alergénico como por ejemplo el polvo o el olor de algún detergente, qué sé yo, y además de que les da el estornudo, empiezan a generar broncoconstricción y empiezan a respirar más profundamente, más rápido y ya. Ahí tenemos este tipo de reflejo. Y tenemos otro reflejo más que tiene que ver con unas neuronas, con unos nervios que son catalogados como tipo C. Ya lo vas a hacer en morfo, pero muy rapidita, morfo 4, muy rápidamente. Las neuronas las podemos catalogar en función a su grado de mielinización, en A, B, C. ¿Bien? Las C son las que no tienen mielina. Por lo tanto, el impulso eléctrico viaja muy lento. Y usualmente esto está relacionado con la transmisión de impulsos de dolor. Entonces, estas fibras tipo C pulmonares son fibras que llevan información, no si es dolor, ceptiva, de la percepción del dolor. Entonces, cuando hay lesiones en el parénquima pulmonar, por ejemplo, estas fibras se activan y generan un reflejo. ¿Bien? Ese reflejo va a ser para generar apnea, ¿bien? Para generar también disminución de la resistencia vascular periférica. ¿Bien? Son reflejos adicionales que también tienes que conocer. Bien, aparte de los químicos. Lo que hemos visto principalmente son los químicos. Bueno, estos de acá ya serían los químicos. Bien, otra cosa más, dentro de los quimiorreceptores, dentro de los grupos respiratorios, es importante que recuerdes, toda esta parte de acá es el bulbo, esto de acá sería la protuberancia,
Mira, en el bulbo tienes grupo respiratorio dorsal y también ventral. Este dorsal es el que genera el patrón básico de la respiración, controla sobre todo inspiración. El ventral controla expiración. Pero en una respiración tranquila, este de acá no trabaja. Trabaja solamente el dorsal. Cuando necesitas hacer ventilación forzada, bien, por ejemplo, sales a correr, ahí sí trabajan los dos. De lo contrario, solamente este de aquí. Y este de acá es el que le enviaba información al diafragma, le envía información a los intercostales externos porque controla la inspiración justamente. ¿Bien? Ok, y lo último que quería comentarte era lo siguiente. Los tipos de insuficiencia respiratoria que te estuve mencionando. ¿Bien? Acá tenemos tipo 1. ¿Bien? Otra vez, en la tipo 1 tenemos bajo oxígeno en la sangre, el CO2 está bajo, usualmente. Pero podría estar normal si el músculo ventilatorio se fatiga. En el tipo 2 tenemos bajo oxígeno, pero con CO2 alto. Cuando el CO2 está alto, le llamamos a esa condición hipercapnia. Si más bien el CO2 baja, le diríamos hipocapnia. ¿Bien? Ok, en este caso el CO2 está alto porque el problema está en la ventilación. ¿Bien? La tipo 3 que te dije que era la perioperatoria, sobre todo en el paciente adulto mayor, que tiene disminuida la capacidad vital, o sea, se infla menos ese pulmón. ¿Bien? Y la tipo 4 en la que el problema es que no pasa sangre por ese alveolo. ¿Bien? Entonces, al final, acá hay un resumen de los mecanismos. En el tipo 1, el problema es un desequilibrio entre ventilación, perfusión, o puede ser que haya un cortocircuito shunt, o sea, no pasa sangre intrapulmonarmente. En el tipo 2, el problema principal es que tengo menos ventilación alveolar, o sea, estoy ventilando muy poco, o tengo mucho espacio muerto. Podría tener también mucho espacio muerto si tengo zonas que normalmente deberían recibir aire y ya no la reciben. Bien. Tipo 3, que era el perioperatorio, bien, disminuye la capacidad vital, ese es el mecanismo principal. Bien, y el tipo 4, en donde tengo hipoperfusión, pasa menos sangre. Bien. ¿Cómo te vas a dar cuenta del tipo finalmente? Porque en función de eso también es que administra la terapia, mirando el valor de oxígeno y de CO2 en la sangre arterial. Bien, eso ya lo vamos a hacer más adelante cuando estemos chequeando análisis de gases arteriales para ver equilibrio ácido-base. Pero del momento tienes que llegar a esa clase recordando cuáles son los valores normales de presión arterial de oxígeno y de CO2. De oxígeno hemos dicho 90-100 más o menos. Y de CO2, 40 más menos 5. Así que en ese momento, cuando te lo pregunte, espero que te acuerdes. Porque de eso va a depender también que veamos todo lo demás de equilibrio ácido-base. ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda, inquietud? ¿Quedó todo claro? Muy bien. Recuerda adicionalmente que en el aula virtual, dentro de las grabaciones está un cuadrito de resumen que te explica por cada tipo de insuficiencia respiratoria también si es que administrar oxígeno en forma suplementaria podría corregir el problema o no. Antes de irme una última cosa, como los patrones de la ventilación dependen de las neuronas que hay en el bulbo raquídeo, puede ser que estas también se vean alteradas. Por ejemplo, una que tienes que conocer es este tipo de respiración que no es normal, es patológica, se llama respiración de Kussmaul. Es una respiración muy profunda. Se produce, y apréndetelo, cuando hay acidosis metabólica. O sea, hay un exceso de hidrógeno en la sangre, pero por otra causa que no tiene que ver con el respiratorio. Usualmente pasa sobre todo con pacientes que tienen diabetes mellitus mal controlada. Bien, sube mucho la acidez en la sangre, eso hace que se forme más CO2, se estimule el quimiorreceptor central y hiperventila. Es un tipo de alteración de la respiración. Otro tipo de alteración de la respiración, cuando tengo lesiones cerebrales que dañan la región de mis grupos respiratorios. Por ejemplo, si aumenta la presión del líquido cefalorraquídeo. Bien, eso me va a generar respiración periódica, pero con apnea, o sea, con periodos en donde no entra aire, dejo de respirar. Respiración de Biot, bien, respiración jadeante también en niños prematuros. Y también podría ser, y esto ya obviamente sería extremo, que la zona que controla la ventilación, ¿sí?, se dañe. Bien, por ejemplo, porque hay enfermedades en el bulbo raquídeo, bien, porque hay compresión del bulbo raquídeo,
porque hay alguna lesión mecánica que se ha generado sobre el bulbo raquídeo. ¿Y eso qué genera? Que se pierde el patrón ordinal voluntario. Entonces la respiración en ese caso probablemente tenga que ser asistida. Bien, o sea, con una máquina. Bien. Ok, te voy a dejar ya para que revises tú y lo busques este último patrón del que no he hablado yo, que se llama el Cheney-Stokes. Bien. Este es sobre todo importante en el caso de apnea en el sueño. Bien, eso ocurre durante el sueño. Bien. Listo. Con eso hemos cerrado la clase de hoy y nos estamos viendo la próxima semana. Así que la próxima semana probablemente podríamos aprovechar para ver una especie de repaso de todo lo que ustedes necesiten de lo que hayamos visto hasta este momento. ¿Bien? Ok. ¿Cómo les está yendo por cierto en sus prácticas? ¿Ah? ¿Bien? Ahora que llevamos la clase antes, ¿que la práctica va mejor? ¿O no? Más o menos. Más o menos. Igual no es tan buena. Porque no les dejan hablar. ¿No explican la práctica? Es que la clase la hacemos nosotros. Ya. Y a veces quedan muchas dudas. Y esas dos traigan acá, pues. Ya, entonces vamos a hacer una cosa. Como la próxima semana, digamos que tenemos una especie de ventaja de que tenemos hasta cierto punto una especie de tema libre en el sentido de que ya hemos corrido con las clases, traigan sus dudas anotadas pues, para poder resolverlas. Porque si no las comentan, yo no sé. Doctor, ¿podría traer una o dos preguntas tipo examen para saber más o menos cómo va a ser? Sí, no hay problema, pero traigan sus dudas igual. Ok. ¿Ya? Ok. Nos estamos viendo entonces, señores. Cuídense mucho. Chao, chao.